nosotros porque tengo reunión a las 6. Ya, vamos a entrar a la unidad número 3 de estadística, ya, que es herramientas para la recolección de datos. Cuando hablamos de herramientas, hablamos también en algunos libros, van a encontrar como técnicas de extracción de datos, ¿ya? Pero en este caso nosotros vamos a tomar en cuenta que son herramientas para la extracción de datos, ¿ya? Muy importante. Entonces, vamos a ello. Pero primero tenemos que definir qué es una investigación exploratoria, ¿ya? La investigación exploratoria sirve para proporcionar al investigador un panorama amplio y general acerca del fenómeno que desea investigar. Es una etapa previa de la investigación y tiene como finalidad sentar las bases y dar los lineamientos generales que permitan que nuestro estudio sea lo más completo posible, ¿ya? Entonces, eso es cuando hablamos de una investigación exploratoria. Hay que diseñarlo. Vamos a entender también por qué lo vamos a diseñar. En el diseño de la investigación exploratoria tenemos la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, ¿verdad? Ya hemos hablado en el anterior tema sobre estas dos variables, cuantitativa y cualitativa. ¿Cuál es el objetivo de la investigación cualitativa? Lograr un entendimiento cualitativo de las razones y motivaciones del individuo dentro de una población. ¿Ok? Y el objetivo de la investigación cuantitativa, ¿ya? Cuantificar los datos, ¿ya? Y generalizar los resultados de la muestra a la población de interés. Entonces, dando un resultado, cuantificando esos resultados, ¿ya? Es muy importante esto que estamos viendo porque vamos a cuantificar los resultados de esa población, de las características y atributos dentro de esa población. No nos olvidemos que hay variables dentro de una población, cada individuo tiene variables y hemos hecho una clasificación de las variables. En lo que es la muestra, ¿ya? Un número pequeño de casos no representativos para la investigación cualitativa. Para la investigación cuantitativa, números grandes de casos representativos, ¿ya? Muy importante también. En la recolección de datos, la investigación cualitativa es no estructurada, ¿ya? ¿Por qué no es estructurada? Porque tiende una flexibilidad a cambiar, modificar según el rumbo que maneje esta investigación cualitativa. Sin embargo, en la investigación cuantitativa tiene que tener una estructura, ¿ya? Y no tiene que desligarse de la estructura. El análisis de los datos para ambos casos son estadísticos, ¿ya? El resultado en la investigación cualitativa establece una comprensión inicial, ¿ya? ¿A qué se direcciona la investigación? Sin embargo, en la investigación cuantitativa, recomendación de un curso final, ¿ya? Muy importante lo que es el diseño de la investigación. Ya estamos entendiendo a qué nos referimos con investigación cualitativa y cuantitativa, ¿ya? Cuando hablamos de investigación cualitativa, hablamos de los procesos que se clasifican en dos, directos e indirectos, ¿ya? Eh, los directos informan a los individuos o es evidente para ellos por las preguntas que se les plantea como las sesiones de grupos y las entrevistas, ¿ya? Son muy directos y son para los datos cualitativos, porque ahí vamos a ver las cualidades de estos individuos, ¿ya? En los indirectos disfrazan el verdadero propósito del proyecto, las técnicas proyectivas, que generalmente se utiliza como técnicas indirectas, ¿ok? Entonces, es muy importante aquello. Sin embargo, como podemos ver en este organigrama, la investigación cualitativa, tenemos los directos y los indirectos, ¿ya? En los directos tenemos la sesión de grupo y la entrevista a profundidad, que cada una de estas herramientas lo vamos a ver a profundidad, ¿ya? Entonces tiene también esto. En los indirectos tenemos las técnicas proyectivas y en las técnicas proyectivas se desglosa con las técnicas de asociación, técnicas de complementación, técnicas de construcción, técnicas de expresión. Entonces, también se desglosa, ¿ya? Entonces es muy importante entender esto, ¿ya? Este organigrama. Primero vamos a entrar a lo que es la entrevista mediante una sesión de grupo, ¿ya? La entrevista mediante una sesión de grupos. Pero, ¿qué será una sesión de grupo? O algunos lo van a encontrar como focus group, que también es grupo focal, ¿ya? Lo van a encontrar también con ese nombre. Pero, ¿qué será?
¿Qué serán las entrevistas mediante la sesión de grupo? ¿Ya? La sesión de grupo consiste en una entrevista de forma no estructurada, lo que hablamos lo que hablamos en la investigación cualitativa no estructurada y natural, ¿ya? Que un moderador preparado, capacitado, realiza a un pequeño grupo de encuestados. Entonces, ahí también tenemos lo que es la entrevista mediante la sesión de grupo. Es muy importante aquello. ¿Ok? Sin embargo, esta entrevista mediante la sesión de grupo tiene características, tiene que tener una característica, tiene que tener una característica, tiene que seguir un proceso, no puede ser necesariamente así una entrevista a sesión de grupo, pero esto lo vamos a entender. ¿Por qué por qué decimos que la sesión de grupo o focus group es relacionado con la investigación cualitativa? ¿Por qué se relaciona mucho con la investigación cualitativa? Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Por qué se relaciona? La entrevista mediante la sesión de grupo. Algunas de las características, ¿ya? Las principales características de una sesión de grupo generalmente incluye de 8 a 12 personas. Debe ser homogénea. ¿Por qué debe ser homogénea? Debe ser homogénea en el término de investigación. Por ejemplo, estamos hablando yo voy a hacer una investigación de los alumnos de contaduría general, ¿ya? Entonces, todos ustedes van a tener algo en común, van a ser homogéneos, que son estudiantes eh, de economía general, ¿ya? Entonces, son estudiantes de economía general, tienen algo en común, son homogéneos en ese sentido. Son homogéneos también en el sentido de que todos son del primero B, turno tarde. Entonces, tienen esa homogeneidad, tienen algo similar, algo que compare. Entonces, yo tengo que buscar en una sesión de grupo algo parecido, ¿ya? En términos de características demográficas, ¿ya? Y socioeconómicas, ¿ya? De acuerdo a la investigación, yo tengo que buscar semejanza entre los invitados o miembros o participantes dentro de una sesión de grupo. ¿Ok? Entonces, eh, para evitar interacciones y conflictos sobre los temas colaterales. ¿Para qué es esto de la homogeneidad? Para que cuando estemos hablando de un tema particular, todos puedan aportar información valiosa sobre este tema que vamos a tratar, y no algunos que desconocen el tema, que no lo han visto, que ni siquiera saben qué. Entonces, eso nos va a perjudicar y no nos va a dar buenas luces para nuestra investigación en la sesión de grupo. ¿Ya? Eso también es muy importante. Cuando hablamos de características de la sesión de grupo, hablamos también el tamaño. ¿Cómo está estructurado el tamaño del grupo? El tamaño puede ser lo mínimo 8 personas y lo máximo 12 personas. ¿Ah? Tiene que tener ese tamaño el grupo, ¿ya? La composición de grupo tiene que ser homogéneos, a lo que hablamos anteriormente. Evaluación previa de los participantes, tienen que ser homogéneos. Tenemos que evaluarlos previamente. ¿Para qué evaluarlos previamente? Para identificar que estos participantes sean homogéneos en la investigación que nosotros estamos buscando. Entonces vamos a encontrar una homogeneidad en esa persona. Por eso es lo que se hace una evaluación previa. No cualquiera puede participar en la sesión de focus group, ¿ya? No cualquiera. Tiene que ser una evaluación previa, un prerequisito, una selección previa. Entonces, es muy importante también algunas de las características de la sesión de grupo, ¿ya? El entorno físico, una atmósfera relajada e informal. No tiene que tener nada, o sea, tiene que ser en un salón con colores neutrales, que no haya mucha contaminación visual. ¿A qué me refiero con contaminación visual? Me refiero con publicidad, propaganda, esto. Entonces, ¿para qué? Para que los participantes se sientan conformes y puedan expresar sin ningún temor las ideas que tienen acerca de ese tema en particular que vamos a tratar. Ya, entonces, por eso es importante. La duración puede ser de 1 a 3 horas, mínimo 1 hora, máximo 3 horas. Entonces, también tiene una duración, imagínense, imagínense entrevistar a 12 personas en 1 hora es algo difícil, pero en la sesión de grupo hacemos una entrevista grupal, ¿ya? Una entrevista general, y todos empiezan a aportar, ¿ya? En el registro, uso de cintas de audio y video. Podemos utilizar cintas de audio y video en la sesión de grupo, ¿ya? También podemos utilizarlo. ¿Para qué? Porque se nos puede escapar alguno de los temas.
no estemos anotando algunas de las participaciones de los integrantes de esta sesión de grupo. Entonces, se nos esté olvidando. Y cuando utilizamos el uso de audio video, entonces lo tenemos registrado. Podemos volver a verlo una, dos, tres veces hasta lograr tener toda la información que fue expresado en esa reunión. Entonces, por eso es importante el registro. Y lo más importante, y lo más importante dentro de una sesión de grupo o focus group es el moderador, ¿ya? El moderador tiene que ser con habilidades interpersonales de observación y de comunicación. Muy importante también eso en lo que es el moderador. Pero vamos a ver a qué se refiere con moderador. ¿Por qué hablamos de las principales habilidades del moderador? ¿Por qué hablamos del moderador? Pues es un miembro fundamental en una sesión de grupo, es el moderador, ¿ya? Moderador, el que va moderando, el que va direccionando, el que se fija que los objetivos se estén cumpliendo, los objetivos de esa reunión, las metas de esa reunión se estén cumpliendo. Entonces, es muy importante el moderador, porque si no hubiera moderador, entonces todo esto, cada miembro integrante participaría y va a empezar a comentar situaciones externas o situaciones eh, apartadas a lo que fue realmente direccionado la sesión de grupo. En el primer punto que tiene que tener la habilidad, el moderador, es amabilidad con firmeza. Tiene que ser amable, pero firme a la vez. ¿Por qué? El moderador debe combinar un desapego disciplinado con una empatía, comprensiva para fomentar la interacción necesaria. Entonces, tiene que ser amable, tiene que ser amable con los miembros, pero amables con firmeza. ¿Para qué? Para que los miembros no empiecen a direccionarse o a salirse del tema del cual estamos tratando. Entonces, a eso es lo que se refiere con amabilidad con firmeza. Permisividad, ¿ya? En este segundo punto, ¿ya? Debe ser permisivo y permanecer alertas a las señales que indiquen que la cordialidad se está deteriorando. Entonces, cuando en la sesión de grupo va a haber una socialización de ideas, van a compartir ideas, algunos no van a estar a favor, otros en contra, entonces van a empezar a cruzar palabras un poquito más fuerte. Entonces, el moderador hasta cierto punto va a permitir que eso suceda hasta cierto punto, hasta que no lleguen a las agresiones verbales. Entonces, cuando están empezando a entrar las agresiones verbales, el moderador va a decir, vamos, hay que bajar. Por eso lo va a permitir hasta cierto punto. Entonces, por eso es lo que habla de permisividad, porque en esos cruces verbales van a encontrar mucha información acerca de la investigación que estamos tratando. ¿Ok? Es muy importante también. Vamos a hablar del punto número 3, que es involucramiento, ¿ya? Necesita fomentar y estimular una interpretación personal intensa. Entonces, el moderador tiene que involucrar a todos, tiene que involucrarlos a todos en la reunión, a todos para que participen, para que expresen su idea, su pensamiento. Entonces, a eso se refiere, a involucrar a cada uno de los participantes a que participe. Entonces, el moderador tiene que tener esa habilidad también. En el punto 4 tenemos entendimiento incompleto. El, si en sí hablamos del moderador, el moderador tiene que saber del tema que está tratando, ¿ya? Del tema que está tratando el moderador, tiene que conocerlo de principio a fin, ¿ya? Tiene que conocerlo, tiene que ser un especialista en ese tema, ¿ya? Pero este señor tiene que entender lo que le digan los participantes a media o incompleto. ¿Para qué? Obviamente que el moderador conoce el tema y al momento de que uno de los participantes exprese alguna idea, al instante el moderador lo va a detectar a qué se refiere, qué es lo que quiere decir. Pero alguno de los miembros va a estar, no lo va a entender de la misma manera, porque no son especialistas en ese tema. Entonces, por eso el moderador va a decir, a ver, sea más específico en lo que está diciendo, a ver, y entonces va a entender incompleto en sí, para que vuelva a repetir o para que lo explique más específicamente y los demás miembros puedan entender a lo que se refiere este individuo. Entonces, por eso lo que dice que tiene que entender a medias o incompleto, ¿para qué?
pueda expresarlo de otra manera más específica el participante. Número 5, motivación. El moderador tiene que motivar a todos, absolutamente a todos que participen. O sea, todos tienen que participar. Por eso es lo que se hace una preselección, ¿ya? Y cuando se hace una preselección, vamos a ver las características de estos individuos, si van a participar, si van a aportar en nuestro tema. Entonces, también tiene que motivarlos a que todos participen, que nadie se quede sin participar en alguna de las preguntas de estimulación, ¿ya? El 6, flexibilidad, ¿ya? Como el grupo focal no tiene una estructura rígida, es flexible, es no estructurada, entonces el moderador tiene que ser flexible, porque tal vez a los investigadores se les escapó un tema en particular, un punto en particular, pero sin embargo uno de los miembros lo detecta y lo expresa. Entonces, el moderador tiene que ser permisible, tiene que dejar que eso suceda, tiene que tener flexibilidad, ¿ya? Flexibilidad para direccionar, ¿ya? Direccionar el tema al objetivo central, ¿ya? A eso me refiero con flexibilidad, que puede tomar varios caminos, pero en sí va a llegar al mismo objetivo. No solo va a tomar un solo camino, puede tomar unos 3, 4, 5 caminos, pero van a conducir al mismo objetivo. A eso se refiere con flexibilidad. Cualquiera de los caminos que elija va a terminar en el objetivo. Entonces, él va a ser flexible en este aspecto. ¿Ya? Sensibilidad. El moderador tiene que involucrar a los individuos a que expresen la sensibilidad que ellos tienen, ¿ya? Para llevar la discusión a un nivel tanto intelectual como emocional. Cuando hablamos de sensibilidad, ahí viene la parte emocional, ¿verdad? Entonces, van a llevar esa discusión a un tanto emocional como intelectual. También es muy importante esto, la sensibilidad. Continuemos. Si hay algunas preguntas, dudas, escríbamelo en el chat. Al finalizar la presentación, yo se las voy a responder. ¿Ok? Objetivo de la investigación cualitativa. Estamos hablando de las cualitativas. En las cualitativas habíamos expresado que eran, para este tipo de investigación cualitativa, teníamos que trabajar con focus group y entrevista a profundidad, ¿verdad? Entonces, de las cualitativas. Por ejemplo, el primer paso que se sigue para hacer una sesión de grupo es objetivo del proyecto de investigación, ¿ya? Eso es lo primero que se tiene que hacer para direccionar hacia un focus group, ¿ya? Y después tenemos que hacer los objetivos específicos, objetivo general del proyecto y los objetivos específicos que queremos alcanzar, ¿ya? Establecer las preguntas, ¿ya? Las preguntas que responderán la sesión de grupo. Establecer la jerarquía de preguntas de estimulación. No se olviden que son preguntas de estimulación. Pues, no es estructurada, pero tiene que tener preguntas de estimulación para que todos participen. Y no tiene un orden, no tiene un orden, ¿ya? Puede ser primero, si yo lo hago la estructura de pregunta uno, 2, 3, puede ser primero la número 1, después saltarse a la 3, volver a la 2. Entonces, hay esa flexibilidad, hay esa permisividad. ¿Por qué? No es estructurada, es de acuerdo al ritmo que vaya en la sesión de grupo, ¿ya? Entonces, vamos, redactar un cuestionario de la sesión de la sesión de grupos con preguntas estimulantes, lo que le estaba diciendo. Establecer el perfil del moderador es muy importante. Tenemos que establecer el perfil del moderador. Es muy importante que tengamos un moderador porque nuestra investigación se puede salir de rumbo y puede tomar otra dirección inesperada. Entonces, como los grupos focales es una herramienta muy utilizada y aparte es un poco costosa, entonces medio que no va a ser pertinente de que hagamos una sesión de grupo y no haya un moderador y al final y al cabo todo se va a desligar al objetivo central. Entonces, por eso es lo que tenemos que establecer el perfil del moderador. Llevar a cabo las sesiones de grupo, ya ejecutar las sesiones de grupo. Los que son de administración, tenemos contadores aquí, es ejecutar ya ejecutar lo que es la sesión de grupo. Revisar las cintas y análisis de datos. Previo a la ejecución de la sesión de grupo, vamos a revisar las cintas y analizar los datos. Vamos a revisar para saber si se nos está escapando algo, ¿ya? Si se nos olvidó algo.
si hay nuevas ideas, etcétera, etcétera. Por eso vamos a revisar las cintas para después resumir el resultado y plantear la investigación de seguimiento, plantear y tomar decisiones más eficientes, ¿verdad? Cuando hablamos de guías para grupos focales, tenemos en la introducción, el primer punto, punto número uno, la introducción. La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y no estructurada, ¿ya? En donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren desde las experiencias personales para temáticas o hechos sociales que es el objeto de investigación. Por ejemplo, de necesidades de capacitación. Entonces, cuando nosotros hablamos ¿a qué se refiere con grupos focales? Entonces, estamos hablando de una investigación cualitativa no estructurada, ¿ya? Estamos hablando de esto. ¿Para qué? Para entrevistar a un grupo de personas, pero en esta entrevista nosotros vamos a hacer preguntas estimulantes, no preguntas muy específicas, sino preguntas generales, para que todos puedan lograr participar y aportar ideas valiosas acerca de esta investigación, de la investigación que estamos llevando a cabo. El punto número dos, ¿ya? Eh, en el punto número dos hablamos de descripción de la herramienta, definir los objetivos del estudio. ¿Qué vamos a buscar en esa investigación? ¿Qué estamos buscando? Ah, elevar el consumo de soda o de gaseosa, supongamos. ¿Ya? ¿Cuál es mi objetivo? Ahí tengo que definir mi objetivo. ¿Para qué desde allí plantear, dice, un guión de desarrollo del grupo focal? Entonces, si yo voy a ver lo que es, voy a lanzar un nuevo producto ya sea gaseosa, ¿ya? Vamos a dar ejemplo de gaseosa. Entonces yo en la sesión de grupo tengo que tener un prototipo de ese producto que voy a lanzar. ¿Por qué? Porque en la sesión de grupo le voy a dar a esos individuos a degustar y cada uno de ellos me va a expresar, ¿ya? Me va a expresar tanto emocional como intelectual respuestas acerca de ese producto que ellos van a degustar. También para eso tenemos que direccionar y hacer el desarrollo, ¿ya? La guía de temáticas de preguntas a desarrollar en la actividad, ¿ya? Preguntas que les ayuden a definir sus objetivos. Tienen que definir primero sus objetivos. De nada sirve ejecutar una sesión de grupo si previo no tenemos objetivos. Entonces, no sabemos a dónde estamos direccionando, a dónde estamos apuntando. Es como si fuéramos al parque, ¿ya? Vamos al parque, vamos a jugar. ¿A qué? ¿A qué vamos a jugar? Si no hay regla, ¿a qué vamos a jugar? No sé, ya acabó el juego. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido. En un juego que no haya reglas, no tiene sentido ejecutarlo ese juego. Entonces, es lo mismo pasa en la sesión de grupo. Lo primero, ya tenemos que establecer los objetivos para poder proseguir a la sesión de grupo. ¿Qué es lo que estoy investigando? ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Ya? Entonces, ahí en este punto tengo que ejecutar. Cuando hablo de plantear los objetivos o definir los objetivos, las preguntas que me tengo que hacer yo es, investigación, ¿qué información puedo obtener de este grupo? Entonces, tengo que responderme a esas preguntas para que yo pueda definir con claridad mis objetivos. Tenemos que tener bien claros los objetivos antes de proseguir al punto número 3, ¿ya? Muy importante eso. En el punto número 2, ¿ya? Seguimos en el punto número 2. Definir los participantes del grupo focal. Ya sabemos, los participantes van a ser de 8 a 12. De acuerdo a los objetivos del estudio, desarrolle una lista de atributos y características predominantes en los participantes, ¿ya? Algo que predomine a él, ¿ya? Entonces, es muy importante también eso. Hay que asumir que algunos de los invitados no aparecerán y para ello nosotros tenemos que tomar en cuenta participantes de apoyo, lo vamos a llamar. Participantes de apoyo. ¿Por qué? Algunos de los participantes preseleccionados no va a poder ir ese día, entonces vamos a tener participantes de apoyo,
ya, que van a reemplazar que va a reemplazar a ese participante que no va a poder por X o Z razón. Entonces, también aquel, ¿ya? Cuando hablamos, en el punto, en el último punto, se sugiere, ya, que una vez seleccionados los participantes, estos sean invitados oficialmente, ¿ya? Reiterándole los objetivos de estudio, la metodología de trabajo a seguir, su rol de incentivo por su participación si estuviera considerado. ¿Ah? Es muy importante eso también. En el punto número 3, seguimos en el punto 2, dentro del paso 2, el punto número 3, ¿ya? Entonces, preparación de preguntas de estímulo. Tenemos que preparar unas preguntas de estímulo. ¿A qué me refiero con preguntas de estímulo? Preguntas abiertas que estimulen a los participantes en responder, ¿ya? A eso se refiere con preguntas de estímulo. Estas preguntas deben ser ampliables, se debe ampliar. No debe ser con una respuesta específica, sino con una respuesta general para que todos los miembros dentro del grupo focal puedan responder, ¿ya? El otro, evalúa previamente de acuerdo a los participantes que invitarán y pregúntese qué preguntas podrían contestar esos individuos o esos participantes que van a entrar a la sesión de grupo. Se sugiere seleccionar 5 o 6 preguntas más adecuadas, pertinentes, preguntas de estímulo. Seguimos hablando de ello. Posiciones, posicione las preguntas en una secuencia que sea cómoda para los participantes, ¿ya? Que sea cómoda para participantes responder. Vamos a poner en orden las preguntas, pero eso no implica en que sí o sí se va a seguir ese orden. Puede ser, como les dije con anterioridad, puede ser que la pregunta número 4 pase al segundo lugar. Es de acuerdo al flujo o a la naturaleza de cómo está surgiendo esa reunión. Entonces también tenemos que adecuarlo. Ahí aplica lo que es el moderador hacer la flexibilización. Por eso es lo que se dice que el grupo focal no es una herramienta estructurada, sino todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, seguimos en el paso 2.4, selección del moderador. Ya hemos visto el moderador, ya hemos visto estas características del moderador. Entonces, el moderador tiene que tener amabilidad con firmeza, tiene que tener permisividad, involucramiento, entendimiento incompleto, motivación, flexibilidad, sensibilidad. Entonces, tiene que tener todos estos criterios, ¿ya? Todos estos criterios tiene que tener el moderador. Entonces, es el punto 4 dentro del paso 2. La reunión que vamos a llevar a cabo, se recomienda sitios o lugares neutrales, ¿ya? Sitios o lugares neutrales, es justamente lo que le decía. Si no tenemos lugares neutrales, tenemos que alquilar un salón, pero tenemos que tenerlos cómodos a los participantes, ¿ya? Que no sean asociados con promotores ni con sujetos de conflicto o con la situación del problema en discusión, que es el lugar donde ellos van a entrar a discutir algún tema en particular, que no haya afiches del problema que van a discutir, que no haya contaminación visual, ¿ya? Tiene que ser neutral. Por eso hablamos de la neutralidad en la sesión de grupo. Y por eso lo que se dice que la sesión de grupo es una de las herramientas un poco más costosas, una de las herramientas más costosas, ¿ya? Pero nos da un panorama exacto de lo que es nuestra investigación. Así que, jóvenes, es muy importante esto lo que vamos a hacer en la sesión de grupo. Tomen en cuenta todo lo que estamos haciendo porque vamos a hacer una actividad de lo que es la sesión de grupo. Ya, se recomienda que el salón de reunión de los participantes, en lo posible, rodeen al moderador, como lo vimos en imágenes anteriores, o hacer una configuración en U. Bien. Planear el desarrollo del taller, ya en un marco de tiempo no mayor a 2 horas. Lo mejor no sería que no sobrepase las 2 horas, pero dijimos como máximo 3, ya, pero que no sobrepase las 2 horas, porque ya llega a ser cansador, aburridor. Entonces tenemos que tomar estas recomendaciones para que los participantes o los miembros todo el tiempo estén participando con ellos.
Determinar cuáles son los equipos más apropiados para facilitar la sesión de trabajo. Esto definirá si se requiere de grabadora o videocinta. Bien, entonces también vamos a ver si lo requerimos o no lo requerimos. En el mayor de los casos, sí. ¿Ya? En la ventaja de la sesión de grupo. ¿Ya? En las ventajas de lo que es sesión de grupo, hablamos de sinergia. ¿Ya? Hablamos de sinergia, pero ¿qué es sinergia? Que todos los miembros del grupo engranen sus ideas sean similares, sean compartidas. O sea, que todas sus ideas engranen. A eso se llama, a eso nos expresamos con sinergia, ¿ya? Produce una gama más amplia de información, claro, porque se están engranando y van a expresar ideas más amplias como conocimientos e ideas que las respuestas individuales obtenidas de manera privada, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en la sinergia, cuando un participante está expresando alguna idea o alguna vivencia o alguna experiencia personal, entonces el otro participante está pensando, recordando si vivió o experimentó algo acerca del tema que están tratando. Entonces, le da tiempo a recordar, a pensar para poder luego expresar esa idea. Entonces, por eso lo que tenemos este punto de la ventaja de la sinergia. La bola de nieve. ¿A qué se refiere con bola de nieve? Se produce un efecto de bola de nieve de amplificación cuando el comentario de una persona dispara una reacción en cadena de los demás participantes. Es cuando un comentario de un participante hace que todos opinen, ¿ya? Todos opinen. Entonces, a eso se llama bola de nieve y constantemente hay en los grupos focales. Por ejemplo, si hablamos de bola de nieve, yo le pregunto a uno de ustedes qué, qué equipo le gusta y por qué le gusta. Entonces ahí va a reaccionar otro y va a empezar a reaccionar otro y otro y se me va haciendo una bola de información cada vez más y más y más grande. Entonces a eso se refiere cuando se dice bola de nieve, ¿ya? La bola de nieve que aparece en la ventana de la sesión de grupo. También tenemos estimulación. Los participantes desean más expresar sus ideas y exponer sus sentimientos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros en una sesión de grupo estamos hablando de lo que es, estamos tomando el tema de lo que es el aborto, la legalidad del aborto, algunos van a expresar sus sentimientos, van a acudir a sus sentimientos, a su religión, etcétera, etcétera, y van a exponer sus ideas. Algunos van a estar a favor, otros van a estar en contra, pero cada uno desde su punto de vista, de acuerdo a sus sentimientos e ideas, virtudes y valores. Entonces, es muy importante también eso en la estimulación. La seguridad. Cuando hablamos de seguridad en la sesión de grupos, cuando hablamos de seguridad en una sesión de grupos es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué los participantes se sienten seguros? Porque todos los miembros de esta sesión de grupo están hablando del mismo tema. No hay nadie que sea distinto, no hay nadie que sea diferente, no hay integrantes heterogéneos, entonces todos tienen que ser homogéneos, por eso hay una seguridad en responder. Es muy importante eso también. Y el último punto que es espontaneidad, muy importante también. No se les pide que respondan preguntas específicas porque no es estructurada y no puede tener preguntas específicas, ¿ya? Tiene que ser preguntas estimulantes y abiertas. Por eso el participante es espontáneo en responder, ¿ya? Entonces, es muy importante en lo que es las ventajas de la sesión de grupo. ¿Ok? Seguimos en la ventaja. Otra de las ventajas es serendipia. ¿Pero qué será serendipia? Es probable que surjan ideas de manera inesperada en un grupo que en una entrevista individual. O sea, a qué se refiere con serendipia? Entonces, a serendipia se refiere esa palabra a un hallazgo casual. Nosotros, algo que no estamos buscando, pero encontramos, que es muy importante, ¿ya? Se puede decir que serendipia es un hallazgo afortunado, es un hallazgo afortunado. Entonces, por ejemplo, en la sesión de grupo a los investigadores se les escapó una pequeña porción o algo
relacionado al tema. Entonces, aparece ahí en la sesión de grupo. Un integrante, un individuo empieza a manifestar esto. Entonces, ahí es lo que aparece serendipia, porque los investigadores jamás se imaginaron acerca de esa idea que manifestó ese participante. Entonces, ese es un hallazgo afortunado o fortuito, como quieran llamarlo, ¿ya? El siguiente punto, especialización. Debido a que varios participantes actúan, se necesita un moderador especializado. Sí o sí un moderador especializado. A eso se llama especialización del moderador. Y el moderador tiene que conocer el tema. No tiene que ser un moderador que desconozca el tema. Tiene que ser un moderador que sí o sí conozca el tema. El escrutinio científico permite un escrutinio cercano del proceso de recolección de datos. Cuando hablamos de científico, quiere decir que esta herramienta para la recolección de datos es validada, es científica. Tenemos que seguir el proceso científico. Entonces, sí y solo sí, ¿ya? Es muy importante. La estructura permite la flexibilidad. En la ventaja de la sesión de grupo no es una estructura, o sea, no le ponen limitaciones a los participantes, sino que los participantes son más espontáneos, ¿ok? La rapidez. Imagínense, si hacemos una sesión de grupo, estamos entrevistando a un grupo de 12 personas. Esto es rápido porque lo hacemos en una o dos horas. Hacemos una entrevista a un grupo de 12 personas. Pero sin embargo, si lo comparamos con la entrevista a profundidad que se hace individual, uno por uno, perdemos, ¿no ves? Imagínense, vamos a estar, por ejemplo, 45 minutos, una hora por participante, 12 horas ahí entrevistando. Entonces, es rápido. Ya, la sesión de grupo es rápido. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. Desventaja de las sesiones de grupo. ¿Ya? El mal uso. Primero, el mal uso. Se puede hacer un mal uso de las sesiones de grupo y abusar de ellas cuando sus resultados se consideran concluyentes en vez de exploratorios. ¿A qué se refiere esto en mal uso? Cuando nosotros hacemos la sesión de grupos y de la sesión de grupos directamente vamos a concluir, a dar una conclusión final, pero esto no puede llevar a cabo así. ¿Por qué no puede llevar a cabo así? Porque esto tiene que ser una previa a la investigación exploratoria. No puede ser directamente concluyente. ¿Ya? Por eso es lo que yo le decía, en las herramientas de recolección de datos, lo más óptimo es combinar. Combinar, de acuerdo a la necesidad que tengamos de la investigación, lo más adecuado es la combinación. ¿Ya? Yo voy a combinar, por ejemplo, grupos focales con cuestionarios o con encuesta, o voy a combinar grupos focales con entrevista a profundidad. Lo mejor es la combinación de acuerdo a la naturaleza de su investigación. Punto número 2, mala interpretación. Las investigación o recolección de datos a través de la sesión de grupo puede ser sesgado por el investigador. Ya hablamos de sesgamiento. Puede llegar a ser sesgado. Es de acuerdo al uso que le den a esos datos. Entonces, por eso le digo, tiene que ser muy cuidadoso en seguir el proceso científico. Y yo al no seguir el proceso científico estoy sesgando, como investigador estoy sesgando esa información. Entonces ahí, mala interpretación. Punto número 3, moderación. La necesidad de tener un moderador conocedor del tema. Esa es una de las desventajas, que sí o sí tiene que ser un moderador conocedor del tema. Un moderador especialista, un moderador que sepa lo que está haciendo. Entonces, el costo de ese moderador también tiene una suma, aporta a lo que es el grupo focales como la herramienta más costosa, porque tiene que buscar un moderador especializado. El desorden, ¿ya? De acuerdo a la naturaleza de la sesión de grupos o grupos focales, ¿ya? Porque no es estructurado, puede llegar a desordenarse completamente, siempre y cuando el moderador no lo permita. Para eso está el moderador, para eliminar todo desorden, pero si el moderador no es especializado, permite el desorden, es flexible con el desorden, entonces ahí estamos en aprieto. Entonces,
es una de las características principales, ¿ok? Muy bien, mis queridos jóvenes,